El mundo te enseñó a cerrar la puerta con una llave. Yo vengo a decirte, por la ley, que Florence cerraba la puerta con la palabra. Y mientras tú revisas el cerrojo 3 veces antes de dormir, hubo una mujer que sellaba su casa entera con una sola frase pronunciada en voz baja, y el peligro pasaba de largo sin tocar el picaporte. Escúchame bien, porque lo que voy a decirte va contra todo lo que te enseñaron. La protección no es un cerrojo, no es una alarma, no es una cámara en la esquina ni un perro detrás de la reja. No es la suerte de que hoy no te tocó. La protección es un escudo invisible que se levanta desde adentro, y se levanta por la voz, no por el miedo. Y aquí está lo que nadie te dijo. Tú no sales de casa desprotegido porque te falte una cerradura. Tú sales de casa cargando una mortaja invisible que tejiste tú mismo, hilo por hilo, con cada pensamiento de ¿y si hoy pasa algo malo? El temor te envuelve el cuerpo como un sudario antes de que pongas un pie en la calle. Y mientras cargues esa mortaja, ningún cerrojo del mundo te va a salvar, porque lo que te persigue no está afuera. Lo que te persigue es la tela que te niegas a soltar. ¿Lo escuchaste? No es el peligro de la calle, es la mortaja que tú insistes en vestir. Florence Scovel Shinn enseñaba algo que sonaba absurdo para la mente común. Decía que antes de cruzar una puerta, había que cortar la mortaja del temor y levantar el escudo de la palabra. No después, no con el tiempo, antes, en el umbral, con la mano en el picaporte y la voz firme. Hay una frase que sostiene todo lo que vas a aprender hoy. Todavía no te voy a explicar cómo funciona, pero quiero que la escuches una vez, porque desde este momento empieza a trabajar en ti. Ningún mal cruza el umbral que la ley ya selló. Léela otra vez en tu mente. Esa no es una oración bonita para colgar en la pared, es un decreto. Y en los próximos 7 días vas a aprender a levantar ese escudo antes de tocar el picaporte, de manera que la mortaja del miedo caiga de tus hombros en el instante exacto en que tu voz lo ordene. Porque esto es lo que el mundo no entiende. El hombre común cree que la seguridad se compra. El hombre despierto sabe que la seguridad se declara. El temeroso revisa la puerta 3 veces, y aún así no duerme. El que conoce la ley la sella una sola vez con la voz, y duerme como un rey sobre su trono, una vida entera vigilando, o un instante declarando. Esa es toda la diferencia. Quédate conmigo, porque lo que viene ahora no es para todos. Hay quienes escuchan y hay quienes obedecen. La diferencia entre los dos es la acción inmediata. Si lo que acabas de oír te hizo sentir algo en el pecho, eso no fue casualidad. Es la ley reconociéndote. Suscríbete a este canal, activa la campana y escribe en los comentarios una sola frase. Yo obedezco la ley. Esa frase no es para mí, es para ti. Es el primer hilo de la mortaja que cortas con tu propia voz delante de testigos invisibles. Porque el que declara en silencio duda, y el que declara en voz alta sella. Y ahora vamos a lo que hace que esta ley sea irresistible para el mal que intenta cruzar tu umbral. Quiero que entiendas el mecanismo, porque la fe sin entendimiento se evapora al primer susto. La ley no responde a tu cerradura. La ley responde a tu vibración. Ese cerrojo de acero que pusiste en la puerta es materia, y la materia no asusta a nada que sea más sutil que ella. Pero la palabra dicha con autoridad atraviesa lo invisible y reordena lo que se mueve alrededor de tu cuerpo. La ley no ve tu reja. La ley oye tu voz. Y aquí está la verdad incómoda. Si tu voz interior repite peligro todo el día, no hay acero en el mundo que silencie ese decreto que tú mismo estás firmando contra ti.
Piensa en cómo funciona el universo en el que vives. Todo lo que es sólido empezó siendo invisible. La casa donde duermes empezó como un plano en la mente de alguien, una idea sin peso, antes de ser ladrillo. El auto que blindaste empezó como una palabra en un cuaderno antes de ser metal. Nada de lo que tocas existió primero en lo visible. Todo bajó de lo invisible a lo visible, siempre, sin excepción. ¿Y tú crees que tu protección va a ser la única cosa en toda la creación que funciona al revés, que empieza en el cerrojo y no en la palabra? El cerrojo es el último eslabón, no el primero. El primero es siempre la voz. Y tú llevas años trabajando el último eslabón mientras dejas el primero abandonado, gritando peligro sin que nadie lo discipline. La ley es como el agua. No tiene voluntad propia. No decide a quién ayuda y a quién castiga. El agua toma la forma del recipiente y la ley toma la forma de tu palabra. Si tu palabra es estrecha y temblorosa, la ley te entrega una vida estrecha y temblorosa, no por crueldad, sino por exactitud. Si tu palabra es ancha y firme, la ley se ensancha contigo. El temeroso le da a la ley un recipiente con forma de jaula, y luego se queja de vivir enjaulado. Pero fue él quien moldeó el recipiente con cada «y si pasa algo». La ley solo cumplió. La ley siempre solo cumple. Déjame mostrarte qué es exactamente la mortaja del temor, porque hasta que no la veas, no vas a poder cortarla. La mortaja es un tejido. Cada pensamiento de miedo es un hilo. ¿Y si me asaltan? Un hilo. ¿Y si le pasa algo a mi hijo en la calle? Otro hilo. El mundo está cada vez peor. Otro hilo más, grueso, oscuro. No debí salir tan tarde. Otro. Algo malo va a pasar. Lo presiento. Ese hilo es el más venenoso de todos, porque ese ya no es miedo, ya es profecía. Tú tejes esa tela todos los días sin darte cuenta. Y cuando sales de casa, sales envuelto en ella de la cabeza a los pies. No es metáfora poética. Es exactamente lo que la ley percibe cuando cruzas el umbral. Un cuerpo cubierto por un sudario que grita peligro en cada hebra. Y la ley, que es exacta y obediente, te devuelve aquello que vibras. No te devuelve lo que mereces. No te devuelve lo que pides con la boca en la iglesia. Te devuelve lo que vibras en el cuerpo cuando pones la mano en el picaporte. Esa es la parte que aterra a la gente cuando por fin la entiende. La mortaja no es un símbolo. Es una instrucción que tú le estás dando a la ley sin saberlo. Ahora mira el escudo. El escudo invisible no es una tela. Es una placa de luz que se levanta al frente de tu cuerpo en el momento exacto en que tu voz pronuncia el decreto. No tienes que verla con los ojos. Tiene que levantarla la palabra. Y cuando se levanta, la mortaja del temor no puede coexistir con ella. Una cae cuando la otra sube. No hay forma de cargar el sudario y el escudo al mismo tiempo. O vibras miedo o declaras ley. No existe el punto medio. No existe el estoy tranquilo, pero por si acaso reviso 3 veces. Ese por si acaso es la mortaja entera, disfrazada de prudencia. Y esto es lo que casi nadie quiere oír. La prudencia del temeroso y la fe del sellado se parecen por fuera y son opuestas por dentro. El temeroso revisa la cerradura porque no confía. El sellado puede cerrar la misma puerta con la misma mano, pero lo hace después de haber declarado, y por eso su gesto no teje nada. El acto es idéntico. La vibración debajo del acto es lo único que la ley registra. 2 personas cierran la misma puerta. Una teje mortaja. La otra ya levantó el escudo. La puerta no sabe la diferencia. La ley sí. Déjame llevarte más hondo en el escudo, porque tienes que conocerlo tan bien como conoces tu miedo. El escudo no es una pared. Una pared es pasiva. Se queda quieta esperando el golpe.
El escudo invisible de la palabra no espera nada. Se adelanta. Va delante de ti por la calle, dobla la esquina antes que tu cuerpo, entra al lugar antes de que tu pie cruce. Cuando tú declaras antes de salir, no estás poniendo una armadura encima de tu cuerpo. Estás enviando a tu palabra adelante a ordenar el camino, de modo que cuando tu cuerpo llega, el camino ya fue dispuesto. El temeroso llega primero y manda el miedo a caminar con él. El sellado manda la palabra primero y llega después, a un sendero que su voz ya organizó. Por eso Florence decía que la protección verdadera no es defensiva, es soberana. El que se defiende ya admitió que hay un ataque y solo discute las condiciones. El que reina no se defiende, ordena, y el ataque no ocurre porque no le fue concedido el espacio para ocurrir. La mortaja es la postura del que se defiende, tiembla esperando el golpe. El escudo es la postura del que reina, ni siquiera mira hacia el golpe, porque el golpe nunca recibió permiso de cruzar el umbral. ¿Sientes el cambio de altura? No vas a aprender a esquivar mejor. Vas a aprender a no ser tocado, que es otra cosa entera, otra estatura, otro trono. Te voy a contar de un hombre que aprendió esto de la manera difícil. Tenía el auto blindado, vidrios gruesos, alarma, rastreador, todo. Y aún así, cada vez que arrancaba el motor, las manos le sudaban y el corazón se le subía a la garganta. Gastó una fortuna en acero y seguía aterrado, porque el acero blindaba el carro, pero nadie le había enseñado a blindar la vibración. Iba dentro de una caja fuerte con ruedas, y por dentro vibraba como un hombre desnudo en un callejón. ¿Y de qué le servía el blindaje si su propia voz interior gritaba, «Hoy es el día»? Un día, casi por desesperación, antes de poner las manos en el volante, dijo en voz alta una frase de sellado, solo una. Y por primera vez en años, arrancó el auto sin que el miedo arrancara con él. No cambió el blindaje, cambió lo que declaraba al cruzar ese umbral de metal. El acero siempre había estado ahí, lo que faltaba era la palabra. Y hubo una mujer que dormía con 3 cerrojos en la puerta y temblaba igual. 3, 1 arriba, 1 al medio, 1 abajo. Y temblaba como si la puerta fuera de papel, porque no era la puerta lo que estaba abierto, era su mente. La puerta podía tener 30 cerrojos. La grieta no estaba en la madera, estaba en la frecuencia que ella emitía toda la noche, acostada, con los ojos clavados en el techo, tejiendo. La noche que aprendió a recorrer su casa con la voz, sellando cada ventana y cada puerta con la palabra, y no con la llave, durmió de un tirón por primera vez en una década. Los cerrojos eran los mismos. Lo que cambió fue quién hablaba en esa casa, el miedo o la ley. Y hubo un padre que no podía dejar salir a su hija sin sentir que se le partía el pecho. Cada vez que ella cruzaba la puerta para ir a estudiar, él se quedaba detrás del vidrio tejiendo mortajas para los dos. Una para ella, que se llevaba puesta sin saberlo, y una para él, que se quedaba sofocando en casa. Tejía con el teléfono en la mano, esperando la llamada que confirmara su miedo. Hasta que entendió algo que lo cambió. Que su miedo no era amor, era una orden. Que cada vez que la veía irse pensando que no le pase nada, estaba envolviendo a su hija en su propio sudario. El día que aprendió a poner la mano en el hombro de ella en el umbral y declarar en voz baja, antes de soltarla, que ningún mal cruzaba el umbral que la ley ya había sellado, dejó de entregarla al miedo y empezó a entregarla a la ley. Y la diferencia no fue solo de él, fue de ella, porque quien sale envuelto en la mortaja de otro, la arrastra igual que la propia. El amor que tiembla teje, el amor que declara sella,
Y un padre tiene en la voz el poder de vestir a su hijo de ley o de miedo cada vez que lo ve cruzar una puerta. 3 personas. Un auto blindado, 3 cerrojos, un padre detrás de un vidrio. 3 mortajas distintas, tejidas con hilos distintos y la misma tijera para todas. La voz que decreta en lugar de la voz que suplica. ¿Ves el patrón? Nunca fue el objeto. Nunca fue la puerta, ni el acero, ni la distancia. Siempre fue quien hablaba. ¿Comprendes lo que acabo de decirte? El miedo atrae porque el miedo vibra. Y la ley, que no juzga si tu vibración es buena o mala, simplemente entrega lo que pediste con tu temblor. Por eso hay palabras que están prohibidas en tu boca cuando cruzas el umbral. Ojalá no pase nada hoy. Prohibida. Esa frase es una mortaja entera tejida en 5 palabras, porque la palabra nada malo arrastra a la palabra malo hacia tu camino. Tengo miedo de salir. Prohibida, porque acabas de firmar tu identidad como alguien al que el afuera amenaza. El mundo está peligrosísimo. Prohibida, porque acabas de decretar peligro sobre tu propio sendero. Y la ley no discute con tus decretos, los cumple. Y hay palabras que las sustituyen. Palabras que levantan el escudo en lugar de tejer el sudario. En vez de, ojalá no pase nada, declaras, la ley camina delante de mí. En vez de, tengo miedo, declaras, estoy sellado. En vez de, el mundo está peligroso, declaras, ningún mal me toca. ¿Sientes la diferencia de peso en la boca? Una hunde, la otra levanta. Una te encoge los hombros, la otra te endereza la espalda. Tu propio cuerpo conoce la diferencia antes de que tu mente la razone. Esto no es invención moderna, esto es código espiritual antiguo. Está escrito en el Salmo 91, versículo 7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Lee eso con atención. No dice que no caerá nada a tu alrededor. Dice que caerán 1000 de un lado y 10,000 del otro, y que a ti no llegará. El escudo no promete un mundo sin peligro. El escudo promete que el peligro no cruza tu umbral. Esa es la diferencia entre el que vive escondido y el que camina sellado. El que vive escondido espera que no haya 1000 cayendo. El que camina sellado ve caer a los 1000 y sabe, con una calma que parece sobrenatural, que a él no llegará. No porque sea especial, porque está sellado. La mortaja se teje sola si tú no la cortas. Ese es el problema. El temeroso cree que por no hablar de su miedo lo está controlando. Mentira. El silencio del temeroso es consentimiento. Mientras tú callas y tiemblas por dentro, los hilos se siguen tejiendo solos, y la tela se hace más espesa cada día. La única manera de cortar la mortaja es con la voz, no con la voluntad, no con el pensamiento positivo guardado en la cabeza, con la voz que decreta, que sale, que vibra hacia afuera y le da a la ley una orden nueva que cancela la anterior. Y el escudo no se ruega. Esto es lo que tienes que grabarte. La ley no protege al que suplica. La ley protege al que declara. Cuando ruegas, por favor que no me pase nada, estás confesando que crees que algo te puede pasar, y la ley registra esa confesión como verdad tuya. Cuando declaras, ningún mal me toca, estás dando una orden, y la ley obedece la orden. ¿Escuchaste eso? La súplica confiesa miedo. El decreto ordena ley. Y tú llevas años suplicando donde debías estar ordenando, y luego te preguntas por qué el escudo no se levanta. No se levanta porque le estás hablando de rodillas a algo que solo obedece de pie. Antes de darte la frase exacta que vas a usar, necesitas entender por qué la mortaja cayó de los hombros de Florence. No fue valentía,
Florence no era una mujer sin miedo. Era una mujer que aprendió a no vestir el miedo. Y eso lo cambia todo, porque entonces el escudo deja de ser un don de pocos y se vuelve una decisión disponible para cualquiera que se atreva a hablar. Ahora hablemos del viejo tú, porque ese tiene que morir hoy, bajo la mortaja, antes de que el escudo se levante. El viejo tú es el que vive vigilando, el que duerme con un ojo abierto, el que mira por la mirilla antes de abrir y mira por encima del hombro cuando camina, el que cuenta los pasos hasta el auto y aprieta las llaves entre los dedos como si fueran un arma. Ese personaje cree que su vigilancia lo protege, pero la verdad es lo contrario. Su vigilancia es la aguja que teje la mortaja más rápido. Cuanto más vigila, más espeso el sudario. Cada mirada por encima del hombro es una puntada. Cada conteo de pasos, una hebra. Ese tú no se reforma. Ese tú no se mejora con más cuidado. Ese tú se entierra. Se queda dentro de la mortaja vieja, en el suelo, mientras tú cruzas el umbral con el escudo en alto y no miras atrás para verlo morir. Florence Scovel Shinn contaba el caso de una mujer que tenía pánico de caminar de noche. No salía después de que oscurecía. Su vida se había encogido hasta caber dentro del horario del sol. Se perdía cenas, reuniones, la vida misma, todo recortado al tamaño de su miedo. Florence no le dijo, sé valiente. Florence no le dijo, no pasa nada, tranquilízate. Le dio una frase para declarar antes de cruzar la puerta, una afirmación de que estaba rodeada por un círculo invisible de protección que nada podía atravesar. No le dio un consejo, le dio un decreto. La mujer lo usó. Y la noche que por fin salió después del anochecer, repitiendo esa declaración con la mano en el picaporte, caminó por una calle por la que normalmente nunca habría pasado. Llegó a su destino sin un incidente, y más tarde supo que algo había ocurrido en esa zona, esa misma noche. Algo de lo que ella había quedado completamente afuera. No por suerte, por sellado. La ley no la libró del peligro borrándolo del mundo. La ley puso el peligro a un lado del umbral y a ella del otro. Florence Scovel Shinn enseñaba exactamente esto, que el ser humano puede rodearse de lo que ella llamaba el círculo invisible, levantarlo con la palabra antes de moverse, y que el peligro literalmente pasa de largo, como el agua que rodea una piedra sin tocarla por dentro. No enseñaba a esconderse del mundo, enseñaba a cruzarlo sellado. Hay una diferencia abismal entre vivir encerrado por miedo y caminar libre porque el escudo va delante. El primero todavía viste la mortaja, solo que dentro de la casa, creyendo que las paredes lo protegen cuando en realidad solo le sostienen el sudario. El segundo la cortó y la dejó en el suelo. Y por eso puede salir a las 3 de la madrugada con la misma paz con que sale al mediodía. La hora no cambia el escudo, solo cambia el miedo del que no lo tiene. Y Florence insistía en algo que hoy casi nadie quiere escuchar, porque exige soltar la queja favorita del temeroso, que el peligro está en el mundo. Florence decía que el peligro no está en el mundo, está en la imagen que cargas del mundo. El que vive convencido de que afuera todo es amenaza, sale a buscar la confirmación de su propia imagen sin saberlo, y la ley, obediente, le ordena el camino de manera que esa confirmación aparezca. No porque el mundo lo persiga, porque él decretó que el mundo lo persigue, y la ley no contradice a su gobernador. Cambia la imagen, y el camino cambia. No es positivismo, es arquitectura. Tú eres el arquitecto de aquello con lo que te cruzas, y lo diseñas con la voz antes de salir, no con la suerte después de llegar. Pregúntate algo y respóndelo con honestidad. ¿Cuántas veces en toda tu vida,
¿El peligro que tanto temiste realmente te alcanzó? ¿Y cuántas veces lo viviste entero, con sudor y taquicardia, y noches sin dormir, en una calle por la que nunca pasó nada? El temeroso vive el peligro 1000 veces en la mente y casi nunca en la calle. Esa es la prueba más cruel de la mortaja. Te hace pagar el precio del desastre sin que el desastre llegue siquiera. 1000 muertes para el que teme, decía la sabiduría antigua. Una sola para el que selló. Tú ya moriste demasiadas veces vistiendo un sudario por anticipado. Hoy se acaba esa cuenta. Hay algo que tienes que oír antes de recibir la frase, porque sin esto la dirías con la boca y la traicionarías con el cuerpo. El miedo te va a ofrecer un trato. Te va a susurrar que está bien declarar, pero, por si acaso, también revisa, también te preocupas, también guardas un poco de mortaja doblada en el bolsillo, no vaya a ser. Ese trato es la trampa. No existe el escudo a medias. No existe declarar la ley con 90% de certeza y reservar 10% de miedo para estar prevenido. Ese 10% es la grieta entera. La ley no responde a tu promedio, responde a tu contradicción. Y si declaras seguridad y por dentro reservas temor, le entregas a la ley 2 órdenes opuestas. Y la ley, exacta como es, te devuelve la confusión que le diste. El sellado no negocia con la mortaja. ¿La corta entera o no la corta? No hay media tijera. Y escucha esto, porque es el corazón de todo. El miedo se siente responsable. Se siente maduro, adulto, prudente. Te hace creer que el que teme está cuidándose y el que declara está siendo ingenuo. Es exactamente al revés. El que vive en miedo es el ingenuo. Cree que su temblor lo protege cuando su temblor es precisamente la instrucción que entrega su camino al desorden. El que declara no es un imprudente. Es el único que entendió cómo funciona la ley y dejó de firmar contra sí mismo. La madurez espiritual no es temer con cuidado. Es dejar de temer porque por fin entendiste quién manda, y el que manda eres tú, con la voz en el umbral antes de cruzar. Por eso la transición de hoy no es aprender una técnica, es cambiar de identidad. No vas a salir de aquí sabiendo un truco para el miedo. Vas a salir siendo otro, el que ya no viste el sudario porque dejó de ser el tipo de persona que lo teje. El que teje y el que sella no usan métodos distintos. Son personas distintas. Y hoy una muere para que la otra cruce el umbral. Mira el contraste con tus propios ojos. El viejo tú revisa la cerradura. El nuevo tú levanta el escudo y cruza sin mirar atrás. El viejo tú pregunta, ¿estaré seguro? El nuevo tú declara, estoy sellado. Y la pregunta deja de existir, porque no se le pregunta a la ley algo que ya se le ordenó. El viejo tú reza para que nada pase. El nuevo tú ordena que nada cruce. El viejo tú leía las noticias y se vestía de mortaja con cada titular. El nuevo tú oye lo mismo, y la palabra «a mí no me toca» se levanta antes de que el miedo alcance a tejer la primera hebra. Esto no es cirugía estética del alma. No es maquillar el miedo con frases bonitas. Es cirugía profunda. Se corta el sudario de raíz y se levanta el escudo en el mismo movimiento. Y duele, porque el viejo tú se aferra a la mortaja como si fuera abrigo. No es abrigo. Es una venda que te ata. Y hoy se corta. Conocí el caso de una mujer que cuidaba a su madre anciana y no podía dejar la casa sin sentir que algo terrible pasaría en su ausencia. Salía corriendo, volvía corriendo, vivía partida en 2 por una mortaja que se tejía con cada minuto lejos de esa puerta. No era responsabilidad. Era una condena que ella misma se había dictado.
El día que aprendió a sellar la casa con la voz al salir, declarando que ningún mal cruzaba el umbral que la ley ya había sellado, dejó de cargar la casa entera sobre los hombros por la calle. Volvió esa tarde y todo estaba en paz, igual que tantas otras tardes en las que ella había sufrido sin necesidad. La casa nunca había estado en peligro. Lo único en peligro siempre había sido su descanso, devorado por una tela que ella misma hilaba. Y otro hombre, que viajaba por trabajo y no dormía la primera noche en ningún cuarto de hotel, vigilando una puerta ajena en una ciudad ajena, hasta que entendió que el umbral no es un lugar, es donde tú declaras que es. Selló la puerta del cuarto con la voz como